Hola y bienvenidos a este el video número 8 en la serie GOG, Comida de Aves y Bestias. El propósito de esta serie es estudiar Ezequiel 39. Pero empezamos en el libro de Hechos, capítulo 2, examinando lo que dijo Pedro, lo que repitió acerca de la profecía de Joel. Y entonces empezamos examinando la profecía de Joel para mostrarnos la razón por Ezequiel 39. Entonces este es el trasfondo, se puede decir, a lo que vamos a examinar en 39 de Ezequiel. Es importante recordar y ver que a través de la historia de Israel, Dios avisó a Israel varias veces acerca de su comportamiento y entendemos del libro de Deuteronomio capítulo 7 que Jehová escogió a Israel no porque era una nación más grande, más famosa, lo que sea, sino porque hizo una promesa a Abraham. Cuando hablamos de esta promesa a Abraham, su promesa también incluye a unos gentiles que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Cristo lo menciona en el libro de Juan, capítulo 10, cuando habla de dos rediles. Pero es importante recordar que el comportamiento de ellos, de Israel, es porque su corazón no tenía lo que tenemos bajo el nuevo pacto, no tenía la circuncisión de su corazón. Dios prometió circuncidar su corazón en Deuteronomio 10 y Deuteronomio 30, en Jeremías 30 a 32, también en Ezequiel 36 lo miramos, entre otros lugares. Entonces, cuando hablamos de todo esto, si Israel, que recibió toda la ley, como Pablo menciona, entonces, y ellos no podían comportarse a causa de su corazón, ¿cuánto más entonces todas las otras naciones? Cuando llegamos a la primera época, Cristo, Yeshua, el Mesías, lo que quiere decir Cristo, el Mesías, abrió el Evangelio a los gentiles. Esto lo leemos en el libro de Mateo capítulo 28. Vayan a las naciones, dijo a sus discípulos. Y miramos que cuando ellos fueron, entonces llevando estas palabras de Jehová, que fueron específicamente para alcanzar a los gentiles que forman el redil que Dios había escogido desde la fundación del mundo. Entonces, el comportamiento de todos los demás, estamos mirando aquí en Isaías 59, lo que empezamos a estudiar la semana pasada, estamos mirando este comportamiento primero en Israel, pero también lo miramos en todas las naciones hasta el día de hoy, incluso a los judíos que no tienen todavía la circuncisión del corazón. Entonces, cuando hablamos de esto, lo miramos repetido por Pablo en Romanos capítulo 3, los versículos 10 al 18. Este aplica a la humanidad en general, a todos. Entonces es por eso que quiero enfocar en estos versículos en Isaías 59, porque esta es la fundación, se puede decir, mundana de la humanidad. Son malos y perversos. Como dice en Jeremías
17:9. Entonces vamos a seguir estudiando 59 de Isaías, empezando en el versículo 7, y vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy, porque quiero leer muchos de los comentarios sobre estos versículos con el propósito de ayudarnos a entender mejor lo que leemos en Isaías 59, Romanos capítulo 3, y para discernir lo que está pasando hoy en día, lo que miramos globalmente en las naciones, porque siguen portándose en acuerdo con la palabra de Dios, pero de una manera mala, obviamente. Bueno, vamos a dar inicio y después entramos en el estudio. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tus profetas. Gracias por dejarnos las escrituras sobre las épocas que tus hombres santos, escogidos, Padre, escribieron para dejarnos a nosotros hoy en día estas palabras de sabiduría, palabras de profecías, ayudándonos a entender dónde andamos hoy en día en cuanto a qué tan cerca estamos al fin. Y te doy gracias por esto, porque aunque no sabemos, nadie sabe el día ni la hora, pero tenemos muchas señales en cuanto a el tiempo, la estación, se puede decir, que estamos para entrar en los últimos 7 años de este mundo, y te damos gracias. Ayúdanos a entender y comprender los tiempos en que vivimos y protegernos de todo lo malo que está afuera afuera de nuestra casa, iba a decir, Padre, pero también entra en la casa por celulares, por internet, por la televisión. Y si no nos cuidamos, podemos caer en la red de este mundo, de la ideología mundana. Protégenos de esto. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a desear fervamente conocer tu palabra. Guíanos, Padre, ahora en este estudio. En el nombre de Yeshua el Mesías te lo pido. Amén. Muy bien, yo quiero volver a Isaías 59. Vamos a empezar en el versículo 7. Ya hablamos sobre los otros versículos. Hablamos de las telas, de los huevos de áspides en el último video. Ahora vamos a hablar sobre versículo 7, que dice: sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos. Estamos hablando del mal y la opresión de los que hacen mal. Entonces, aquí miramos en el versículo 7, notan las palabras: sus pies corren al mal. Quiero hablar sobre estas cosas esta mañana y leer algunos comentarios en cuanto a esto. Aquí del comentario de Juan Gil, dice: se apresuran a cometer toda clase de pecado, como miramos antes del diluvio. Dios dijo que cada pensamiento de su corazón, cada imaginación de los hombres era para el mal. Y estamos hablando de hombres antes del diluvio que hablaron con Adán y Eva, con sus hijos, escucharon directamente de ellos en cuanto a Jehová y sus deseos para el hombre. Entonces no había ninguna
excusa para ellos. De hecho, vamos a Romanos capítulo 1, porque Pablo repite lo mismo. En Romanos capítulo 1, leemos aquí, empezando en el versículo 18. Dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios lo manifestó. Notan cómo en el versículo 20, las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Entonces, no hay excusa. Y noten que dice, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Hechas por, como miramos en Juan 1:1, vamos a leerlo, Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, hablando de Yeshua el Mesías, por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Estamos hablando en estos últimos videos sobre luz y tinieblas, que metafóricamente hablan de la verdad y la falta de la verdad. Entonces vamos a volver a Isaías 59, el versículo 7, y vamos a seguir hablando sobre lo que miramos aquí. Entonces se apresuran a cometer toda clase de pecado, y en particular el que se menciona a continuación con gran afán y prontitud, deleitándose y complaciéndose en ello, y persistiendo en tal conducta en su moda de vida. Entonces miramos aquí sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos. No importa a dónde andan. Hasta el momento que Dios saca o jala o arrastra, como dice en Juan 6, 44, esta persona del mundo va a seguir en este camino de destrucción. Tenemos que entender que Jehová solamente va a arrastrar a los que Él desea arrastrar. Entonces, dice, persistiendo en tal conducta en su modo de vida. Estas palabras parecen estar tomadas de Proverbios 1:16, pueden buscarlo, y son citadas juntos con las siguientes por el apóstol Pablo en Romanos 3:15. Ya lo leemos la semana pasada, para demostrar la corrupción general de la humanidad. Sí, en Isaías él está hablando a Israel, pero este habla del corazón del hombre, de la humanidad en general. Es corrupto, es malo, es perverso, es engañoso, y nada puede cambiar esto. Por eso, la Biblia no enseña en ninguna parte libre albedrío. Esta es una mentira, el libre albedrío. Entonces, sus pensamientos traman continuamente cosas vanas y pecaminosas en sí mismas. Inútiles son estas personas. Inútiles son sus pensamientos para ellos y perniciosas para los demás. Porque lo que ellos están pensando y lo que están haciendo obviamente afecta a todos los demás a su alrededor.
El hecho de que sus pensamientos, palabras y acciones sean malos y de que empleen la lengua, los labios, las manos y los pies en el pecado, demuestra su depravación general. Vamos a Marcos 7:21. Marcos 7:21. Y vamos a ver aquí, porque voy a leer algunas cosas, porque aquí miramos en 7:21, Marcos 7, el versículo 21, nos dice aquí, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, dime, ¿dónde habla de libre albedrío aquí? El hombre es esclavo a su corazón. Y cuando brincamos más adelante, vamos al libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a ver aquí en versículo 21, 22 y 23, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿De quién es esta persona? Es la persona que recibió la circuncisión del corazón, porque todos los demás, notan, versículo 23 lo dice. Ellos van a decir, pero no hicimos estas cosas en tu nombre, versículo 22. Pero Yeshua dice, no os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Entonces, hay personas que se creen que están haciendo bien, que en verdad no están obedeciendo la ley, porque la palabra maldad es anomia, habla de no hacer la ley. Entonces miramos aquí, es porque el corazón de estas personas todavía es una piedra. Dios no los cambió, ellos solamente creyeron que fueron cambiados, pero en realidad están siguiendo su propia justicia, sus propias leyes. Están intentando justificarse por sus obras y por eso piensan que son salvos. Espero que me explico. Ahora vamos a volver al libro de Isaías 59 y vamos a seguir leyendo sobre lo que escribieron algunos eruditos en cuanto a este versículo 7. En cuanto a la palabra iniquidad, aquí que encontramos en el versículo 7, dice sus pensamientos de iniquidad. Esta palabra en el hebreo es 205, es aven. Estrictamente quiere decir la nada, vacío de algo bueno, de algo justo. Entonces, estrictamente la nada. Vines tiene una descripción o definición de esta palabra muy amplia. Si ustedes tienen el diccionario Vines, quiero animarles a leer todo lo que quiere decir esta palabra. Pero en un sentido más profundo, según Vines, caracteriza el estilo de vida de los que no tienen a Jehová. Como dice en Isaías 32:6, porque el vil habla vileces, su corazón trama la iniquidad para practicar la impiedad y hablar perversidades contra Jehová, a fin
de dejar vacía al alma hambrienta y privar de bebida al sediento. Sigue diciendo Vines, el ser del hombre se ha corrompido por la iniquidad. Aunque toda la humanidad está sujeta a Awen, entonces hay quienes se deleitan en causar dificultades y desgracias para otros, tramando, mintiendo, comportándose engañosamente. El salmista en Salmo 7:14 describe la iniquidad como estilo de vida de la siguiente manera. He aquí que esta maldad concibe afanes y da a luz mentira. Entonces, lo que quiero hacer es volver a Isaías 32:6. Isaías 32, el versículo 6, que menciona Vines aquí, y vamos a hablar sobre este versículo. Dice en la Reina Valera y en la Reina Valera Gómez, usa la palabra el mezquino. El mezquino hablará mezquindades y su corazón fabricará iniquidad para hacer la impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Entonces aquí miramos, hablando de un estilo de vida. Este habla de una persona tan metida en la maldad que es lo único que conoce, que es la mayoría de los hombres. Tenemos que entender que la Biblia solamente habla de un remanente que va a ser salvo. Entonces, implica que la mayoría de la humanidad es mala. Son hombres y mujeres malos. Entonces, esta palabra mezquino, ustedes han escuchado esta palabra como el nombre del esposo de una mujer en el Antiguo Testamento. Su nombre, el nombre de mezquino, la palabra mezquino es 5036 en el hebreo, es Nabal, insensato, perverso, específicamente impío, fatuo, insensato, loco, necio, perverso. Así se traduce al español. Entonces yo quiero leer algo un poco largo sobre este versículo en Isaías 32. Es por Juan Gil otra vez. Tiene un muy buen comentario sobre esto. Dice, o bien, el necio pronunciará necedades. Un hombre que carece de entendimiento sobre las verdades del Evangelio no puede transmitirlas a otros. Solo hablará insensateces acerca de la pureza de la naturaleza humana, el poder del libre albedrío del hombre. Entonces notan, él está diciendo que es un hombre necio que habla del poder del libre albedrío del hombre. Es porque no existe, no es libre, es esclavo a su corazón, su pecado, la suficiencia de su propia justicia para justificarse, los méritos de las buenas obras y cosas por estilo. Esta es la razón que Yeshua dice, no os conozco, hacedores de maldad. Entonces dice, por tanto, tal hombre es totalmente inadecuado para ser guía y gobernante en la iglesia de Jehová, y su corazón tramará iniquidad, la fraguará y concebirá en su interior, ideará planes de falsa doctrina, disciplina y adoración contrarios a la palabra de Jehová. Esta es la iglesia hoy en día. Más adelante en esta serie, vamos a hablar sobre Segunda de Tesalonicenses y hablar sobre la apostasía
Esta es la apostasía, la falsa doctrina, la disciplina y adoración contrarios a la palabra de Jehová. Sigue diciendo Juan Gil, para practicar la hipocresía, para hacer creer a los hombres que es un hombre muy devoto y religioso, cuando no hay nada bueno en él, inducir a profesar la religión a quienes no la tienen, cosas que comúnmente hacen los predicadores necios e ignorantes. Ambos, Pablo y Pedro, hablan de estos hombres que vienen y están dividiendo la iglesia. Están trayendo malas doctrinas con el propósito de hacer mal, de dirigir mal. Entonces, y están engañando a la gente. Y para proferir errores contra el Señor, doctrinas contrarias a la gracia gratuita, rica y soberana de Jehová, a la deidad, personalidad, filiación, oficio, sangre, sacrificio y justicia del Mesías, y por ende a la persona y las obras del bendito Espíritu. Ustedes lo han escuchado, yo también, de otros que no, es obvio que no conocen la luz de las Escrituras. Han formado sus propias doctrinas. Hablan mentiras a la gente. Hay muchos que entran en el edificio de la iglesia, en el púlpito de la iglesia, que simplemente hablan mentiras. No saben de lo que están diciendo. Muchas razones, pero la más profunda razón es que su corazón todavía es una piedra y su entendimiento está muy oscuro. No entienden, no andan en la luz. Sigue diciendo aquí Juan Gil, para dejar vacía el alma del hambriento, y hará que falte la bebida del sediento. Los hambrientos y sedientos son aquellos que anhelan y desean fervientemente la leche pura de la palabra para su sustento y crecimiento espiritual. Voy a dar un poco de mi testimonio. Cuando yo entré en el cristianismo, entré por una iglesia bautista. Unos 15 años después, yo todavía andaba con hambre y sed de la verdad. Yo no sabía por qué hasta que Jehová me arrastró hacia el Mesías y el Mesías reveló a Dios en mí, como dice en Lucas 10:22, y Jehová empezaba a revelar en mí por el estudio del griego y el hebreo. No estoy hablando que se apareció enfrente de mí, que en una voz audible me habló. Me movió en mi espíritu, por medio de su espíritu, a estudiar el griego y el hebreo. Porque yo, por haber estudiado el español, yo sabía que no todo se traduce. Y si no se traduce del inglés al español, ¿cuánto menos entonces directamente del griego al español o del hebreo al español? Y cuando empecé a estudiar y escuchar a otros maestros de estos idiomas hablar sobre cómo lo que tenemos en la mano en inglés y en español está mal traducido en muchos lugares, empecé a estudiar esto a profundo y encontré la verdad. Entonces, hablando de hambriento y sediento, yo andaba así a causa de maestros que no sabían, pastores que no sabían nada sobre las escrituras, solamente lo básico.
Y entonces, como dice aquí, cuyas almas quedan vacías y cuya bebida falta cuando no se les imparten las doctrinas de la gracia, sino que se exponen doctrinas falsas y que no edifican, de modo que sus almas desfallecen y decaen, estando a punto de morir por falta de pan del Evangelio. En consonancia con este sentido, el Targum parafrasea las palabras así que acabamos de leer en 32:6, para fatigar el alma del justo que desea la doctrina como el hambriento el pan, y pretenden hacer cesar las palabras de la ley que son como agua para el sediento. Entonces, aquí miramos en este versículo, así comportarían los de Israel, y por eso cuando leemos que Jehová los abandonó a causa de su pecado, ya entendemos el porqué. Y leemos que es hasta hoy en día. Por eso, cuando llegamos a Ezequiel 39, vamos a ver que Jehová viene para proteger su tierra. Va a haber un tiempo muy cerca al fin cuando o muchos, no sé cuántos judíos, porque la palabra que usa dice Israel, pero entendemos que si son muchos judíos o solamente pocos judíos, van a estar arrastrados hacia el Mesías y van a andar en los caminos de la gracia. Van a entender claramente. Dios va a quitar el velo de sobre sus ojos para que vean claramente lo que Dios había dicho a Moisés, a Aarón, a David, a otros en el Antiguo Testamento bajo el Antiguo Pacto, a Pablo y otros, a nosotros. Ellos lo van a ver claramente. Pero este es mucho más cerca al fin, como leemos en Apocalipsis capítulo 18. Bueno, entonces, volviendo a Isaías 59, los versículos 7 y 8, donde dice aquí en 7, desolación y destrucción hay en sus caminos. No conocen camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Y quiero leer del comentarista Joseph Benson sobre estos dos versículos. Ruina y destrucción hay en sus caminos. Cualquier actividad o tarea que emprenden conduce inevitablemente a la ruina y a la destrucción. Notan esto, la gente que no tienen corazones circuncidadas, no importa lo que hacen, inevitablemente va a conducirse a la ruina y a la destrucción. Dice Joseph, es una metáfora tomada de un torrente desbordado, de una plaga devastadora, o de fieras que despedacen o devoran cuanto encuentran a su presa. No conocen el camino de la paz, viven en continuas contiendas y discordias y rompan los propios vínculos de la sociedad. Lo miramos hoy en día, obviamente, por todos lados, incluso dentro de los edificios que se llaman iglesia. Sigue diciendo, y no hay justicia, ausencia de justicia, equidad, fidelidad e integridad, que son el fundamento del juicio. En sus caminos, es decir, en su conducta o sus acciones. Se han trazado senderos tortuosos, se han desviado del camino de los mandamientos
de Jehová, que es una vía llana y recta. Cuando hablamos de entrar por la puerta estrecha, en el camino estrecho, eso es lo que hablamos. Pero Dios tiene que arrastrarnos y forzarnos a entrar en esta puerta, porque nosotros, por ser ovejas perdidas, hemos aprendido lo malo del mundo y lo amamos. Por eso dice Juan 6:44 que Dios tiene que arrastrarnos hacia a Cristo. Por medio de su Espíritu lo hace. Entonces sabemos que su camino es una vía llana y recta para seguir las sendas torcidas y sinuosas de la astucia, la sutileza y el egoísmo. Ellos aman esto, es un estilo de vida. Quien por ellos transite no conocerá la paz, no experimentará paz alguna. Quien actúe como ellos y sea tan turbulento y perverso como ellos, carecerá tanto de paz interior como de felicidad exterior, al igual que les sucede a ellos. Entonces, así es la sociedad, así es la humanidad. Y cuando hablamos de Gog y Magog y Babilonia en los últimos capítulos de Apocalipsis, y que la gente van a seguir completamente a estas ideologías, a este sistema mundano, es porque así como hemos hablado ahora en Isaías 59, así es el corazón de la mayoría de la gente. Van a andar en como dice así, se han desviado del camino de los mandamientos, que es una vía llana y recta, para seguir las sendas retorcidas. Entonces siguen en estas sendas porque así Jehová lo ordenó. No debemos equivocarnos. Es porque Jehová no quiso cambiar sus corazones. Bueno, les dejo con esto. Es todo por mientras. Y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.